En este tema del curso lo que vamos a empezar es a fabricar nuestra escalera de color, nuestra gama de acuarelas líquidas y trabajaremos con los pigmentos de color, no con los metalizados. Vamos a necesitar los pigmentos, vamos a necesitar hojas para hacer nuestras pruebas de color, vamos a necesitar la goma arábiga y los recipientes. Ahora veréis todo el paso a paso, pero antes quería explicaros un poquito de qué se trata este material que tenemos aquí. Los pigmentos son la base de cualquier pintura, provienen de origen animal, de origen mineral o de origen sintético. En este caso los tenemos en polvo, nos vienen en un pequeño recipiente, pero veréis que con muy poca cantidad de pigmento podremos fabricar mucha pintura. Un mismo pigmento lo podemos utilizar para crear una acuarela, para crear una pintura acrílica, una chalk paint o una pintura al óleo. ¿Qué lo va a diferenciar una de otra? Va a ser el aglutinante, es decir, el medio donde el pigmento va a fluir y luego va a quedar retenido en nuestro soporte y no va a ser volátil, ¿de acuerdo? El caso de los pigmentos con el agua, por sí solos, ya tienen la capacidad de disolverse y quedar captados en el papel. Entonces, en este caso, como estamos haciendo acuarela líquida, no vamos a necesitar del aglutinante. Pero si quisiéramos convertir estos pigmentos en una acuarela sólida, sí que usaríamos el aglutinante, que veremos cómo se utiliza cuando fabriquemos las acuarelas metalizadas. La parte final de este tema, lo que haremos es fabricar nuestra escalera de color en degradados para ver cómo reacciona cada pigmento con más cantidad de pigmento y menos agua, o con mucha cantidad de agua y poca cantidad de pigmento. Aprenderemos a hacer un degradado de dos colores, una aguada, diferentes trazos y una figura sólida con un degradado y algunos elementos decorativos. Estas de aquí son algunas de las técnicas básicas que utilizamos en acuarela y que podemos aplicar a cualquier proyecto. Con todo esto que aprenderemos, podremos afrontar las ilustraciones que vamos a colorear después. Vamos a empezar a crear colores, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, me interesa mucho que veáis la capacidad de pigmentación que tienen estos colores. Entonces, vamos a hacer primero de un mismo color tres mezclas diferentes, es decir, tres proporciones diferentes. Vamos a empezar con el color magenta y voy a colocar diferente proporción de pigmento por igual proporción de agua. Es decir, aquí he puesto una cucharadita, aquí voy a poner 2 y en el siguiente voy a poner, bueno, esta ya venía bastante cargada, voy a poner 3. Esto simplemente lo voy a hacer para que entendáis la capacidad de pigmentación que tiene. Es importante a la hora de trabajar a modo de acuarela. Estoy usando una cubitera normal y corriente, ¿de acuerdo? Material que tenéis en casa. Esto es agua y lo que voy a hacer es, como hemos dicho, la misma proporción de agua, pues voy a llenar 2 veces mi dosificador para cada cubito, ¿vale? Y vamos a hacer la prueba físicamente, uy, aquí no había llegado a cargar del todo, físicamente en un papel para que veáis cómo queda. Entonces ahora voy a coger un pincel y voy a mezclar y voy a aplicar el pigmento en un papel para que veamos realmente cómo actúa. Vamos allá. Aquí recordamos que es donde hay menos pigmento. Pues bien, fijaros, con tan poco pigmento, ¿qué color nos queda? Es una pasada, ¿veis? Ya es un color súper fuerte. Luego os voy a enseñar todas las técnicas de acuarela de degradados, cómo trabajamos el pigmento. Aquí simplemente para que veáis qué poco pigmento vamos a necesitar para trabajar. Aquí teníamos 2 medidas de pigmento por una de agua. Fijaros, aquí ya ha pasado de magenta a un color prácticamente burdeos, ¿veis?
Fijaros, qué intensidad. Y aquí teníamos 3 partes de pigmento por las 2 de agua. Y aquí ya casi queda como negro, ¿eh? Súper intenso, es un color casi violeta, porque hay mucho pigmento concentrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vemos? ¿Por qué me interesa mucho explicaros esto? Porque la acuarela líquida hay que contenerla dentro de un recipiente. Entonces, yo os voy a explicar cómo tengo yo las acuarelas líquidas fabricadas. Las tengo en 2 formatos. En un formato pulverizador, más grande o más pequeño, tampoco veis que son enormes, o en un dosificador como estos con pipeta, ¿vale? Entonces, ¿qué me aporta? Pues cuando voy a trabajar a modo de acuarela me coloco los colores aquí, no se me desperdicia nada, no estropeo nada, y cuando los tengo aquí es cuando los uso sobre todo para técnicas mixtas para luego poder pulverizar directamente. ¿Y por qué os he explicado esto de aquí? Porque no va a ser lo mismo prepararnos el color dentro de nuestro recipiente con esta proporción que con esta, Entonces, lo que tenéis que hacer primero es hacer vuestra investigación de proporción de pigmento, ¿veis? Yo creo que para lo que vamos a trabajar, la acuarela, por lo tanto nos interesa esta transparencia. Esta proporción de agua y pigmento nos interesa mucho más, ¿vale? Es decir, cuando nos vayamos a preparar nuestras acuarelas tendremos mucho cuidado de no abusar del pigmento, sino en vez de magenta vamos a pintar de color violeta casi negro o de color burdeos, ¿de acuerdo? Para preparar nuestra pintura, nuestra acuarela líquida, os recomiendo que uséis agua destilada, porque es un agua que nunca se nos va a estropear, ¿de acuerdo? Cogemos nuestro botecito, vamos a empezar con el pulverizador, lo vamos a llenar prácticamente hasta arriba, pero no del todo, para poder introducir el pigmento y mezclarlo bien, ¿de acuerdo? Y vamos a repetir el proceso que habéis visto antes. Voy a coger una espátula. Si tenéis una cucharita de precisión, aún mejor. Y vamos a introducir el pigmento dentro. Os recomiendo que, igual que he hecho yo, os pongáis un plástico debajo porque, como decíamos, los pigmentos ensucian muchísimo. Voy a cerrar y voy a mezclar muy bien. Lo importante es que todo este pigmento se disuelva dentro del agua, ¿de acuerdo? Y ahora viene lo mejor, que es comprobar cómo nos ha quedado, ¿de acuerdo? Entonces voy a recuperar mi papel y vamos a hacer una pulverización, a ver qué pasa. A ver si nos gusta. Mira, aquí, ya lo tenemos. Perfecto. ¿Veis? Es una proporción de pigmento y agua que nos permite ver realmente el color que es y no nos vamos a esta intensidad de aquí. ¿Que queréis un color mucho más pigmentado? Añadimos un poco más. Siempre es mucho mejor que empecéis con bastante agua y poco pigmento y vayáis subiendo en intensidad. Aunque esta proporción es bastante buena, porque si vamos luego a más agua nos va a quedar un tono más pálido y en el peor de los casos, si queremos un color más intenso, siempre podemos añadir un poco de pigmento en nuestra paleta y mezclar, ¿de acuerdo? Este sería nuestro pigmento magenta en pulverizador y ahora vamos a prepararlo otro color en pipeta para que veamos otro tono como queda directamente durante toda la mezcla, ¿de acuerdo? Vamos a coger ahora el pigmento amarillo. El pigmento amarillo es un pigmento que a mí me gusta mucho, da muchísima luz y queda muy bien en todas las composiciones que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, igual que antes, vamos a hacer 3 pruebas, vamos a coger poco pigmento, vamos aquí a poner 2 pigmentos. A ver, estoy intentando ser un poco alquimista y tomar unas medidas más o menos con sentido, pero no es un medidor exacto. Si quisierais ser realmente precisas, necesitaríais una balanza de precisión
¿vale? O unas cucharitas específicas de precisión, pero creo que en casa no es una cosa que vayamos a tener, por lo tanto lo hacemos, no es a ojo, porque sí que tenemos un mínimo control, pero tampoco es en formato de química, ¿vale? Venga, vamos a poner 2 de agua, como antes, 1 y 2, 2 en cada una, y vamos a volver a mirar cómo nos quedan estos colores, porque el pigmento amarillo es un pigmento mucho más clarito, tiene lo que le llamamos un valor tonal más bajo que el magenta. Por tanto, tal vez nos interese, en vez de utilizar una proporción más pequeña como hemos usado con el magenta, nos interese coger una proporción media. No lo sé, vamos a probarlo. Venga, recuperamos nuestra hoja de pruebas. Os recomiendo que no vayáis gastando papel, sino que utilicéis siempre el mismo para hacer todos vuestros experimentos. Y después lo podéis usar para otras cosas. Podéis hacer un punto de libro. Venga, vamos a probar el amarillo. ¡Wow! Mirad, qué color, qué pasada, ¿eh? Fijaros, súper vibrante. El amarillo, como os decía, es un color que tiene muchísima luz. Vamos a probar ahora gama media. ¡Wow! Genial, ¿eh? Fijaros, qué pasada de pigmento. Y yo creo que igual que la otra vez, como nos ha pasado con el magenta, creo que con mucho pigmento va a ser un poco excesivo. Vamos a probarlo. Siempre hay que probarlo, ¿eh? En la parte así más química de la pintura siempre hay que experimentar. Mirad, queda un color muy bonito, ¿eh? Se nos va a un amarillo cadmio. Si os fijáis, pasamos de un amarillo limón, que sería esta proporción de aquí, a un amarillo mucho más subido, que le llamamos un amarillo cadmio. Creo que me voy a quedar entre estos dos, ¿eh? Repito, este lo encuentro un poquito excesivo, sobre todo para trabajar a modo acuarela, que queremos jugar con esta transparencia. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de prepararme la acuarela en un pulverizador, me lo voy a preparar en uno de estos dosificadores. Le voy a añadir un poquito más de agua porque le hemos gastado. Venga, igual que antes, dejamos siempre un pequeño espacio para que nos quepa el pigmento y se pueda mezclar bien. Si lo rellenamos hacia arriba no hay lugar al movimiento de los líquidos para que se puedan mezclar, ¿de acuerdo? Vamos allá. La proporción, ¿veis? Antes había puesto un par de cucharaditas aquí, pues aquí voy a poner, estoy haciendo 2 grandes y voy a poner aquí la segunda, así, porque tengo bastante más líquido aquí que el que tenía aquí puesto. Otra vez cerramos, bien cerrado antes de mezclar, y mezclamos, ¿veis? Si no hay nada de aire no se mezcla. Venga, vamos allá. Hay que mezclar súper bien. De hecho, lo ideal sería, ¿veis? Así, un mezclado homogéneo. Venga, vamos allá. Entonces, una vez está todo mezclado, ¿qué nos aporta tener aquí la pintura? Pues como os comentaba, imaginaros que yo voy a empezar mi acuarela y esto va a ser mi paleta donde voy a contener todos mis líquidos. Pues yo cojo, me pongo mi amarillo aquí y cierro. Y solo tengo aquí la cantidad de pintura exacta que yo voy a usar. ¿Que necesito más? Cojo y me pongo un poquito más. Y así, y voy haciendo. Una vez se nos ha terminado el bote, volvemos a fabricar, ya sea en pulverizador como en dosificador. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Bien, visto esto, voy a preparar todos los colores que yo tenga, ¿de acuerdo? En este caso yo me voy a hacer toda la escalera de color, voy a hacer amarillo, voy a hacer verde, voy a hacer naranja, rojo, magenta, violeta, negro, los voy a tener todos para poder trabajar luego bien nuestra ilustración o cualquier otra prueba que queráis hacer de color, ¿de acuerdo? Una vez tengamos todos los colores hechos, pasaremos a hacer las pruebas de degradados y todas las técnicas acuareladas, ¿de acuerdo? Venga. Muy bien, vamos a empezar a trabajar los pigmentos como acuarela líquida.
Como os comenté, habíamos preparado las acuarelas mezcladas con agua en la proporción que a nosotros nos gustaba. Os recomiendo, repito, poca proporción de pigmento en relación a la proporción de agua, y si queréis corregir siempre estamos a tiempo de añadir un poquito más de pigmento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es nuestra carta de color. Esto es muy importante a la hora de trabajar con acuarela, y en este caso pues con pigmentos, porque veremos cada color cómo nos va a reaccionar con más concentración de pigmento en relación al agua o con menos cantidad de pigmento. ¿Veis? Cada color adquiere un matiz diferente según esta proporción, ¿de acuerdo? Entonces cuando os compréis unas acuarelas o cuando os fabriquéis unas acuarelas líquidas, lo primero que tendríais que hacer es esta carta de color. Hay muchos métodos, podéis cortaros trocitos de papel y pintar cada uno de ellos. En este caso yo lo voy a hacer en una sola hoja para que podáis ver bien el desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para preparar una carta de color? Vamos a dejar esta aquí. Vamos a necesitar una hoja en blanco, puede ser un papel más sencillo, no hace falta que uséis un papel muy bueno, porque al final son pruebas de color. Entonces vamos a necesitar lo que vamos a llamar una reserva. Podemos usar un washi tape o podemos usar cinta de carrocero. Aquí, en este caso, voy a usar un washi tape. Lo que vamos a hacer es dividir nuestra hoja en segmentos, tantos segmentos como colores queramos probar. En este caso, ¿qué colores vamos a probar? Voy a probar los 10 colores de la carta, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Amarillo, el amarillo limón, el amarillo cadmio, que sería un rojo, un rosa, un azul, el magenta, el violeta, el marrón, el verde y el negro. Y yo me he preparado dos colores nuevos que son el naranja y el turquesa. El naranja lo he mezclado el número 2, el California, con el 05 con el rojo, amarillo y rojo, para conseguir un naranja, y el turquesa he mezclado el kiwi con el Bali, el verde con el azul, para obtener un tono turquesa y tener una escalera de color un poquito más completa, ¿de acuerdo? Podéis hacer tantas mezclas como queráis. Vamos allá, seguimos. Situamos nuestra cinta, vamos a hacer unos espacios. En este caso, como es un DIN A4, voy a hacer unos rectángulos bastante grandes. Si es más pequeña vuestra hoja, pues los hacéis más pequeños. Es importante que lo apretéis muy bien para que no se nos cuele la pintura por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríais hacerla toda del tirón. Vamos a repetir aquí. Entonces los espacios en blanco que nos queden debajo nos servirán para escribir la referencia del color, qué color tenemos, ¿de acuerdo? También podéis escribir alguna anotación, algún tip que hayáis visto, decir, mira, la fórmula, si sois de las que sois súper precisas y habéis medido con una balanza de precisión la cantidad de pigmento, los gramos de pigmento respecto al agua, pues también podéis apuntar ahí la fórmula, que esto ya sería súper interesante si lo hicierais, ¿vale? Venga, ahora vamos a coger un pincel. Yo voy a coger un pincel del número 6 y mi consejo es que esta primera parte lo que hagáis sea mojar el papel. Mojar primero con agua y luego poner el pigmento, porque así el color fluirá mucho más. Primero vamos a hacer estas pruebas de mojado sobre mojado y luego os haré un ejemplo con el papel seco. Como os decía, empezamos mojando. Humedecemos el papel, no quiere decir que tenga que estar inundado, simplemente húmedo. Si es un papel muy absorbente porque estáis trabajando con un 100% algodón, pues lo tendréis que mojar un poquito más. Si es un papel poco absorbente, como es mi caso, porque es un papel de pruebas 100% celulosa, que no es un papel excesivamente bueno,
me estoy esperando un poquito más. Bueno sí que es, pero no es un papel para técnicas mixtas, no solamente para acuarela. Entonces hay algunos trucos que podemos tener en cuenta como este, ¿de acuerdo? Nos esperamos un momento que fije un poco, mientras tanto voy a ir humedeciendo el resto. Lo más importante cuando hagáis la técnica del mojado sobre mojado es que no tenéis que tener una gota, una inundación de agua, tiene que estar simplemente húmedo, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar, vamos a empezar por el amarillo, es este de aquí, yo ya lo tengo preparado, por lo tanto no tengo que mezclar porque el pigmento ya se ha disuelto. Empezamos normalmente, a ver, sois libres de hacer lo que queráis, pero empezamos por la parte de arriba con más pigmento y lo que vamos a hacer es ir bajando con menos pigmento. De hecho, simplemente arrastrando el pincel sobre esta superficie que ya está húmeda, ¿veis? Ya se me degrada. Con un solo trazo, una sola vez que he puesto el pincel en el godet, ya lo tengo. ¿Veis? Ya tenemos aquí un degradado de colores. Vamos a cambiar de color, limpiamos un poco el pincel y vamos a hacer el siguiente amarillo. Venga, repetimos, empezamos por la parte de arriba con más pigmento y como el papel está húmedo, el color me fluye perfectamente. ¿Que queremos matizar un poco? Siempre podéis limpiar el pincel y solo con agua alargarlo aún más. ¿Veis? Ahora voy a hacer que esta parte de aquí sea muy sutil, un amarillo súper suave, casi que ni se vea. Como está húmedo me permite modificar. ¿Qué podría hacer también? Podría añadir más pigmento si quiero, para que sea más intenso. Aquí arriba puedo hacerlo aún más fuerte. Esta técnica que estáis viendo aquí, que la estamos usando para hacer las muestras del mostrario de color, es la técnica básica del degradado escalonado. Venga, vamos a poner ahora aquí, por ejemplo, un tono azul para que veamos un contraste cálidos fríos, ¿de acuerdo? Me voy al color Bali y empezamos por aquí. ¿Veis? Es como un azul, lo que llamaríamos un azul cian, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que, como este era el último papel y se me estaba secando un poco más, puedo alargar solo con agua, ¿de acuerdo? Fijaros, perfecto. Añado más pigmento, menos, lo que yo quiera. Perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que dejar secar y una vez estuviera todo nuestro mostrario terminado como el mío, retiramos la cinta y debajo tomamos todas nuestras anotaciones. Y ya tendríamos el primer paso de nuestro proceso de convertir los pigmentos en acuarela, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es algunas pruebas ya propias de color y de técnicas de acuareladas. Vale, perfecto, aquí ya lo veis, sequito, sin la cinta. Cuidado al tirar de la cinta, porque si vais muy a piñón os podéis llevar un trozo de papel, como me ha pasado a mí, que esto normalmente no se explica, pero pasa, y pasa muy a menudo, entonces cuidado, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer algunas prácticas de técnicas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un degradado de dos colores, una aguada, y luego vamos a hacer ejercicios de trazo. Estas dos técnicas que vamos a hacer ahora se llaman mojado sobre mojado, ¿de acuerdo? Igual que hemos hecho aquí, por tanto voy a humedecer mi superficie de trabajo. Mojamos solo con agua. Como he dicho antes, exactamente es para que el color fluya correctamente sin que se vayan creando topes y se nos vaya secando y podamos conseguir un degradado bonito y progresivo. Vamos a hacer ahora
que dos colores se encuentren de una forma agradable. Son técnicas que necesitamos saber para después poder aplicarlas a cualquier proyecto, ¿de acuerdo? Voy a usar un amarillo y un verde. Cuando vayáis a hacer dos mezclas de este tipo, empezar siempre por el color clarito, porque si empezáis por el oscuro, el pincel puede estar contaminado o sucio y no quedar suficientemente bien. Trabajamos exactamente igual que antes, ¿veis? Hacemos más pigmento en la parte superior, me voy a muy poco pigmento, descargo mi pincel y acabo prácticamente en blanco. ¿Esto qué me permite? Me permite venir desde este lado con otro color para que se encuentre con el amarillo de una forma agradable. Vengo con el verde, con más pigmento, voy estirando y aquí se encuentran e interactúan de una forma suave y agradable. Puedo intensificar si quiero o podría retirar pigmento si me hubiera quedado demasiado subido el tono. Por ejemplo, que quiero potenciar más, puedo cambiar de color, mirad, así también. ¿Veis? La acuarela en húmedo la puedo ir rectificando tantas veces como quiera. Y como es una pintura transparente, me permite esta sobreposición. Ahora aquí, por ejemplo, si le añado un poquito de azul, veréis que se me va a convertir en un tono turquesa, que se me encuentra ahora con el naranja. ¿Habéis visto cómo hemos ido transformando esta acuarela en húmedo sin ningún problema? ¿De acuerdo? Esto lo podríais practicar con toda una escalera de color, por ejemplo, pasar del naranja al verde, al azul, etc. Muy bien, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio que le vamos a llamar una aguada. Como bien indica su nombre, necesitamos del agua, ¿vale? Lo que es una aguada es una técnica que vamos a usar mucho para hacer fondos, para hacer cielos y para hacer, en el caso de este proyecto, vamos a hacer el fondo de nuestro atrapasueños, ¿vale? Entonces, humedecemos bien y lo que haremos será que diferentes colores se encuentren entre ellos, se unifiquen, pero no se maten el uno con el otro, ¿de acuerdo? Venga, lo vemos y así lo entendéis mejor. Vamos a empezar con un rosa. Voy a hacer aquí unas manchas de rosa y aquí otra mancha de rosa, por ejemplo. Voy a limpiar mi pincel y ahora, por ejemplo, voy a venir con el amarillo y voy a hacer que los colores se mezclen un poquito, pero no dejen de ser ellos mismos. Es decir, no quiero un color nuevo, quiero que se siga viendo el rosa por un lado, el amarillo por el otro y solo justo en la zona donde se encuentran se mezclen un poquito. ¿Veis? Aquí el amarillo con el rosa están haciendo un tono asalmonado. Vuelvo a limpiar el pincel, vengo con más amarillo, aquí, así, aquí que se vuelva a encontrar con el rosa. Como está húmedo, me permite un poquito de movimiento. Vamos ahora con un poco de violeta, que lo voy a juntar aquí con el rosa. Fijaros qué técnica más bonita para todo el tema de fondos para vuestros proyectos, os puede quedar precioso. Aquí vamos a ir azul. ¿Que lo queréis mucho más suave? Muchísima más agua, sin prácticamente pigmento. ¿Recordáis? Son pinturas transparentes. Y aquí podemos poner un toque de naranja, por ejemplo. ¿Qué pasa si una vez hemos hecho nuestro fondo, decidimos que es un color demasiado intenso, que lo que queríamos era una cosa más suave? Siempre podemos coger un poco de papel absorbente, papel de cocina, y aplicarlo encima. Esto lo que va a hacer es retirar pigmento y bajar la intensidad. Por lo tanto, podemos hacerlo de forma deliberada desde un inicio, o si una vez lo tenemos hecho en húmedo, no nos gusta y lo queremos más suave, es tan fácil como llevarnos, de hecho lo que nos llevamos es el agua y el agua arrastra parte del pigmento. ¿De acuerdo?
degradado y aguada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es algunos ejercicios de grafomotricidad con nuestra mano y nuestro pincel. Vamos a intentar hacer líneas finas y líneas gruesas, como trabajando solamente con la punta del pincel o trabajando con toda la apertura que nos aporta este pincel redondito, ¿de acuerdo? Venga, entonces, empezamos. Vamos a hacer con el rosa. Vamos a intentar hacer unas líneas muy finas solamente con la punta. ¿Veis? Descargamos un poquito, vamos a ir cogiendo tanta pintura como necesitemos y hacemos unas cuantas líneas finas. Como no es caligrafía, las he hecho para abajo, pero podéis hacer, la idea sería que probarais líneas ascendentes y descendentes, para que cogierais un poco de soltura. Ahora vamos a hacer líneas anchas. ¿Cómo vamos a hacer las líneas anchas? Lo que vamos a hacer es intentar abrir bien el pelo del pincel para que el trazo sea mucho más grueso. Ya veréis. Colocamos, apretamos un poco, veis que se abren los pelitos, ¿los veis? Y nos deja un trazo. Voy a coger otro color que se verá mejor. Bien, fijaros. Punta, abrimos, 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 abrimos. Y aquí necesitamos que el pincel esté bien cargado, porque si no nos puede pasar lo que me ha pasado aquí. ¿Veis que aquí me ha faltado un poquito de pigmento? Esto es importante a la hora de trabajar. Entonces, que quede empapado el pincel, no con una gota en la punta, ahora llevo una gota, sin gota, pero que quede bien cargado. Fijaros ahora qué diferencia. ¿Veis? La cerda se abre muchísimo más y nos deja un trazo mucho más ancho. Entonces, un pincel fino del número 6 nos permite hacer un trazo muy delgadito o un trazo mucho más ancho. Una vez hemos hecho estas prácticas, lo que quiero que practiquéis es lo que le llamamos la hoja simple, que en este caso no la vamos a usar como tal, pero en el proyecto, digamos, pero sí que me interesa que la practiquéis. Mirad, otra vez me faltaba un poquito de pigmento. Vamos, el pincel siempre húmedo, mucho mejor, se nos va a desarrollar mucho mejor. Fijaros, punta, abrimos y cerramos. Fijaros una diferencia importante. Las dos técnicas que hemos hecho arriba, el degradado y la aguada, hemos trabajado mojado sobre mojado. ¿Cómo estamos trabajando ahora? Estamos trabajando con nuestro papel en seco. El papel seco le aplico encima el húmedo. Si yo pretendo hacer estas líneas de precisión encima de un papel húmedo, ¿qué va a pasar? En el momento en el que aplique el pincel con la pintura, ¡pam!, la pintura se va a esparcir a través del agua. Entonces esto es una cosa que tenéis que tener muy clara. Si queréis hacer un trazo preciso, tiene que ser sobre el papel siempre seco, ¿de acuerdo? Hojas tantas como queráis, estos trazos lo practicáis tantas veces como queráis, cuanto más mejor, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo que le llamamos una forma sólida, ¿vale? Y dentro la vamos a trabajar. Podéis cambiar de pincel si queréis, podéis coger un pincel más ancho. Mira, yo ahora voy a coger un pincel del número 10. Venga, vamos a hacer una forma de corazón, os la podéis dibujar primero si queréis. Yo la voy a trabajar solo directamente con el pincel, perdón. Vale, en este caso la voy a mojar porque me interesa que veáis esto. Veréis que si yo tengo el papel húmedo en una forma concreta, en teoría la acuarela solo se va a mover aquí dentro, ¿vale? Venga, voy a hacerlo azul, ¿por qué no? Un corazón azul. Entonces, aquí voy a trabajar con muy poco pigmento. ¿Por qué? Os voy a enseñar las técnicas de sobreposición, ¿vale? Vamos a hacer la forma, le vamos a dar diferentes tonos, igual que hemos hecho aquí. Ahora, por ejemplo, me voy a ir a un tono verdoso para que sea un corazón en
como un poco aguamarina, ¿de acuerdo? Fijaros qué bonito, muy suave, muy delicado. Esto ya lo podríamos dar por bueno, pero ahora lo vamos a secar y vamos a matizarlo un poquito, para que veáis cómo podemos hacer una sobreposición en formas simples. Vale, ya tenemos el corazón seco. Ahora vamos a coger, por ejemplo, un poquito más de azul, un poco más intenso, y lo que voy a hacer es, en este lado de aquí, quiero matizar un poquito, intensificar este lado para darle un poco de sensación de volumen. Trazo una línea sobre el papel seco y antes de que se me seque con el pincel solo con agua, lo que voy a hacer es difuminar esta línea y repartir el pigmento por este lado. Veis que de repente he hecho un margen que me da un poquito de volumen. Puedo hacer lo mismo con otro color. Podría hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, con un poco de lila. Limpio de nuevo y difumino. Puedo ponerle un poquito más. Recordar siempre de ir difuminando alrededor. Ahora, aquí voy a poner un poco más de verde, otra vez para dar más volumen. Y aquí, en cambio, lo voy a rematar con un poco de amarillo para darle más luz. Podéis ir moviendo vuestro papel a vuestra comodidad. Os lo recomiendo bastante. No os quedéis fijas en un punto porque os va a costar mucho trabajar. Y ahora, por ejemplo, le daremos un pequeño toque de azul aquí. Pues ya lo tendríamos. Tenemos un corazón ahora mucho más matizado, con más volumen, al que le hemos aplicado una doble capa. Podríamos ir subiendo de intensidad, pero así ya podría estar perfectamente bien. Vamos a secar y os voy a dar un par de tips de rotulador. Vale, una vez tenemos nuestra acuarela terminada, siempre podemos rematarla o matizarla con un poco de rotulador, ¿de acuerdo? Podemos coger el punta fina negro. Este punta fina es este que no es soluble al agua, con lo cual es resistente. Por ejemplo, podemos hacerle pues algunos detalles, simplemente pues unas líneas y unos puntitos aquí detrás, o podríamos hacerle algún toque floral. Por ejemplo, podríamos hacer unas ramitas y luego le ponemos aquí. Esto es un doodle muy sencillo, pero que queda muy mono, el de la ramita. Y cuando hacemos fondos es un acabado que nos puede dar toque más divertido, más completo, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos hacer es con el punta fina blanco darle, por ejemplo, hacerle unos topitos de color blanco. Este punta fina es el que más me gusta para acuarela porque suelta mucha tinta blanca. Esto lo podríais hacer con una pintura acrílica, blanca también, pero el rotulador, este punta fina, a mí me gusta mucho porque es muy preciso y muy fácil de usar. Pues podéis hacer líneas también. Bueno, esto ya cada una a su gusto, ¿de acuerdo? Visto todo esto, podemos empezar nuestro proyecto. Pero
como final de... Visto todo esto, os recomiendo en casa, primero que os fabriquéis vuestra paleta de color y luego que hagáis estos ejercicios, el ejercicio del degradado simple, la aguada, los trazos finos a pincel, los trazos gruesos, la combinación de los dos y una forma completa a la que le maticéis un poquito la intensidad y variéis un poco los tonos y luego le podéis dar unos toques de rotulador o a cualquiera de estos, o si queréis hacer un lettering o lo que os apetezca. ¿De acuerdo? Venga.